Hola, hola pileros, ¿cómo están? Espero que muy bien, muy contentos, optimistas, llenos de energía, como este sol lindo de esta mañana. Hoy nuestro canal de Somos Pileros desde una ciudad hermosísima en Italia, la ciudad de Turín, llena de historia, de gente linda, de experiencias maravillosas. ¿Y por qué hoy la ciudad de Turín? Porque vamos a hablar de las historias de emprendedores. ¿Cómo contar tu historia de emprendedor? Al cielo, ma per noi sogniamo di essere noi sogna poter vivere un amore in mezzo al blu, io e te. ¿Por qué es tan importante contar tu historia de emprendimiento? Máxime en este momento que estamos con todo el tema de marketing, de comunicación y todo lo demás. Tu historia de emprendedor es muy importante. Entonces, en este video vamos a contarte algunos tips y algunas cosas para que tú puedas también contar una historia de emprendimiento muy efectiva, muy positiva y logres impactar a todos con tu idea, con la pasión, con eso que a ti te fluye dentro de todas tus venas y dentro de todo tu cuerpo, para que tú puedas llegar y decir: esta es mi historia de emprendimiento. Entonces, pues nada, ya seguimos. Bueno, pileros, entonces listo ya para tu storytelling, como lo diría un experto en marketing de la comunicación. Bueno, pues vamos a contar tu historia de emprendimiento y es muy importante que traigas lápiz, papel, anotes, te hagas tus preguntas y vamos a colocar lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Vamos a comenzar con lo que no debes hacer. Lo primero que no debes hacer es, cuando vayas a contar tu historia de emprendimiento, es contar toda tu vida, todo, absolutamente todo. ¿Qué pasó cuando eras chiquito? Con la abuelita, con el papá, con los tíos, cuando saliste del colegio, cuando fuiste a la universidad, cuando te graduaste, el primer novio y todo. Hay muchas historias que conectan tu idea de negocio, pero realmente contar toda una historia de vida podría llegar a ser muy extenso, entonces vamos a perder el foco. Yo sé que todo es importante en tu vida, yo sé que tú quisieras decir absolutamente todo, pero nos vamos a concentrar en cuatro aspectos súper importantes. Primero que todo vamos a decir quién eres. ¿Quién eres? Pero lo vamos a decir de una forma efectiva, porque ese quién eres va a conectar tu idea de negocio, qué es lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando tú te presentas quién eres, inmediatamente tienes que buscar un adjetivo o una palabra que conecte con eso que tú quieres ser. Vamos a intentar el mío. Ok, 2 segundos, vamos al edición. Bueno, ¿cómo haría una presentación si estuviera en este momento teniendo que presentarme? Diría: soy Pilar Ratán, voy a destacar mi profesión, abogada de profesión, pero algo que a mí me gusta, empresaria por vocación. Y algo que he hecho: fundadora de Nueva Alliance, Aus Company, Fundación Somos Pileros, y adicionalmente comienzo, si lo necesito, voy a hablar un poco de mi experiencia. Entonces, en mi caso, 20 años de experiencia profesional apoyando corporaciones y proyectos nacionales e internacionales. Puedo utilizar en ese momento, puedo conectarlo con el tema académico, basándome en una formación de legislación comercial, de administración de negocios internacionales, que me ha permitido, aquí tú sigues hablando de tu experiencia, de tus talentos, que me ha permitido apoyar proyectos de emprendimiento y de inversión extranjera en Colombia durante los últimos 20 años. ¿Viste? Ya conecté la experiencia con el conocimiento, pero adicionalmente quiero dar algo más. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Actualmente participo en proyectos de empoderamiento de jóvenes y mujeres a través de la Fundación Somos Pileros, lanzando 3 proyectos muy importantes con impacto social, que son Millennials, Slow Fission, y estoy participando en otro proyecto que se llama Ecacha. Bueno, ahí no nos quedó tan bien la conexión, pero es como la idea. Tú dices que quién eres en esencia. Ahí, si te das cuenta, no conté toda la historia de mi vida, pero sí traje elementos que son muy importantes,
que tú tienes que conocer para que comprendas por qué estoy acá y por qué te estoy hablando. Y es mi experiencia en el tema profesional, de negocio, de conformación de empresas y de emprendimiento. Y por esa razón es que hago este mentoring y te estoy ayudando a través de la Fundación Somos Pileros a que puedas de pronto concretar metas de emprendimiento. Y bueno, y fuera eso blogueo. Eso es como una presentación. Entonces vamos a seguir con otro de los elementos. Bueno, pileros, me tocó venir a tomar un poquito de fresco. Está haciendo un sol muy fuerte, creo que voy a ganar un buen bronceado. Y ya en esta zona más fresquita voy a seguir hablándote de los elementos que son importantes en tu historia de emprendimiento. Lo que hicimos fue explicar quiénes somos, pero si tú te diste cuenta, yo de una vez lo conecté con qué hago. Ese es el segundo elemento bien importante, el qué hago. Y ahí decíamos qué estoy haciendo. Estoy haciendo consultoría de negocios a través de Nueva Alliance, trabajo social a través de la Fundación Somos Pileros, hago gelato artesanal a través de House Company y estoy trabajando en otros proyectos de emprendimiento con los que también hago mentoring. Y pues bueno, todas esas cosas son muy importantes haber dicho a qué me dedico y qué hago en tu presentación. Pero vamos a ir con un tip, algo más. No solo vas a decir qué es lo que tú haces, sino le vas a poner una arandela, le vas a poner un valor especial a lo que tú haces. Por ejemplo, yo digo, soy consultora de negocios internacionales, soy consultora de negocios internacionales. Ese es mi producto, mi servicio, pero yo podría decir algo diferente, como por ejemplo, puedo decir, facilito los negocios en Colombia. Hago que los negocios en Colombia sean fáciles, sean amigables, ayudo y promociono la inversión extranjera en Colombia. Entonces, eso ya da un valor agregado. Por ejemplo, ayudo a que los inversionistas hagan sus inversiones de forma segura en Colombia. O mis clientes son aliados felices. Por eso es que vamos a estrenar un nuevo loguito, un nuevo hashtag en nuestro logo que se llama Happy Allies. Entonces, si tú te das cuenta, no estoy diciendo soy consultora de negocios o tengo un despacho legal, sino estoy diciendo lo que a través de ese despacho legal logro impactar en la sociedad, en mis clientes, en los inversionistas. Por ejemplo, a través de la Fundación Somos Pileros, ¿cómo lo diría? No diría, tengo una fundación o soy la directora de una fundación dedicada a apoyar el emprendimiento, sino a través de la Fundación Somos Pileros permito y ayudo a que tú alcances tus sueños, que puedas alcanzar tus sueños en realidad. Es algo muy inspirador, algo que realmente lo que me mueve y es que a mí me hace feliz es tu éxito. No es mi éxito personal, sino tu éxito. Y eso también me movió en Nueva Alliance. Cuando creé Nueva Alliance, yo quería el éxito de los inversionistas. Quería que la gente que trabajara en Nueva Alliance fuera muy feliz. Y hoy en día que estoy haciendo esta dirección también de la Fundación Somos Pileros a través de Nueva Alliance, sigue siendo el mismo sentimiento. Quiero que tú seas feliz, quiero que alcances el éxito, quiero que alcances tus metas, quiero que lo hagas de la mejor manera, que lo hagas de la forma más segura, que cada pasito que tú das en el emprendimiento lo hagas de una forma que no te vaya a estresar tanto, que te vaya a generar como una ruptura con tu creación, con tu pensamiento. Hola chicos, aquí tengo un grupo de niños que están mirando la cámara muy lindos. Entonces, bueno, pileros, les cuento que me tocó moverme y tengo amarrada mi cámara a un poste porque pues todos los chicos llegaron y todos pileros y bueno, claro, tú sabes el tema de los niños, el tema de redes sociales y todo lo demás, entonces es importante cumplir la ley y por eso me he movido para no molestar al colegio. Con pileros, pues todos quieren salir acá en Calar Pileros. Bueno, les cuento lo siguiente, estaba mandando una idea y es que cuando tú cuentas cómo haces lo que tú haces, no dudes en exagerar un poquito tus adjetivos, destaca, no te dé pena decir lo grandioso que es tu producto
o tu idea de negocio o el proceso o la forma como lo haces. También o en qué momento estás, en qué avance del negocio, de la idea llevas en ese momento. Entonces, esas cosas son vitales que tú las destaques. No te vas a extender demasiado, por favor, pero sí dale ese valor a lo que tú eres y a lo que tú haces. Cuando tienes la oportunidad de hacer un storytelling en vivo, trata de conectar tus sentimientos y tus emociones. Y ya nos vamos a ir al tercer consejo, que es muy importante en tu historia de emprendimiento. Y es, ¿por qué lo haces? Bueno, voy a ver si consigo un helado. Bueno, Pilero, lo último, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué es lo que te motiva a emprender? ¿Qué es lo que te hizo tener esa pasión por crear tu idea de negocio? Aquí es muy importante que tú sepas expresar tus motivaciones, porque eso es lo que te va a hacer diferente. Esto es un challenge completo porque se está derritiendo. Te va a hacer diferente de todos los demás. Esa motivación que tú tienes, que es únicamente tuya, es la gran diferencia con tus demás competidores. Entonces, expresa cuál es el motivo personal que tú tienes. Por ejemplo, yo escogí esta ciudad, Italia, Turín, para venir a grabar mi historia de emprendimiento con Aus, porque aquí nace toda la historia del gelato artesanal. Hacer unos clips, venir a hablar con los proveedores de los ingredientes. ¡Ay, Dios! Perdona, un segundo. De todos los ingredientes que utilizamos, porque nuestro helado es excelente. Te cuento que no se derrite tan rápido como este, está en una temperatura bastante alta en Turín y por eso se está derritiendo muy rápido. Pero los helados de Aus los hicimos inspirados en la tradición italiana, en la parte artesanal, en ese sentido de lo natural, de comer algo delicioso que nutra, que nos ayude a que nuestros hijos se sientan bien nutridos, que disfruten, y los adultos y todos los demás, sin sentirnos tan culpables por tener un azúcar muy alto o tener ingredientes artificiales y demás. Entonces, como algo de la era es nuestro producto. Y Turín, bueno, esta heladería que está acá, está Fiorio, donde compré este helado, es una de las heladerías, creo que la más antigua en la ciudad de Turín. Creo que tiene como, no sé, voy a colocar cuántos años tiene, pero sé que son más de 200 años de haber sido inaugurada. Tu historia, tu motivación. A mí personalmente, ¿qué me motivó a experimentar un emprendimiento en gelato? Yo siempre había experimentado otro tipo de emprendimientos, que era el tema de servicios, y quería experimentar qué era hacer producto. Y te cuento que es de las cosas bien difíciles, porque tienes una cantidad de necesidades en temas de calidad, de ese tipo de cosas súper delicadas. Un segundo, esto está derritiendo. Entonces, mi idea y mi motivación fue retarme a mí misma, saber que podía hacerlo. Y me ha costado mucho, pero me siento satisfecha de haberlo logrado. Pero también tenía una motivación de lo sano, de lo natural, y por eso estoy aquí hoy compartiéndote cómo hacer tu historia de emprendimiento. Y bueno, ¿qué te motiva a ti? Aquí vamos a resumir en unos pequeños detalles cómo puedes hacer tu historia de emprendimiento, qué preguntas correctas son las que te debes hacer y qué es lo que te puedes también apoyar, qué páginas de internet o qué elementos puedes utilizar para que tu historia de emprendimiento sea todo un bestseller y puedas dar a conocer tu producto de la mejor manera. Entonces, pues nada, chao, pileros, hasta la próxima. Me he derretido, como dice mi hashtag, me derrito por ti aquí. Explícitamente me he derretido. Chao. The need has laid a need, yes, to travel light.